Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a tener la clase de hoy y no vamos a usar la Biblia porque vamos a tener la introducción al libro de Mateo. Pero quiero aprovechar que estamos empezando el canon del Nuevo Testamento para dar una poquita de idea de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, ya que estamos empezando, ¿verdad?, con el estudio del Nuevo Testamento. Y de las cosas que podemos decir es que tenemos que hablar del tiempo de Dios. El tiempo de Dios, lo podemos decir, es el kairos. Recordemos que en teología, en la escritura, hay palabras diferentes para los usos humanos y los usos de Dios. Y la palabra tiempo es una de las palabras muy especiales. Cronos es la palabra para tiempo del hombre y kairos es la palabra de tiempo para las cosas de Dios. Entonces, cuando llegó el kairos, o sea, el tiempo de Dios, cuando, como dice la Escritura, llegado el cumplimiento del tiempo, es este kairos, vino Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento se origina porque el Hijo de Dios, Jesús, vino al mundo. Pero, ¿cómo se llega a tener unos escritos que se compilan y luego los conocemos como el Nuevo Testamento? Pues les voy a decir que en la mente de los escritores no estuvo desde el principio el hecho de pensar que estaban redactando palabra de Dios. El primero, generalmente pensamos que es Mateo el primer libro en el Nuevo Testamento porque es el primero en el canon, pero no es así. El primer escritor del Nuevo Testamento es Pablo. Pablo, con sus cartas a los distintos lugares que iba evangelizando, fue el primer escritor del Nuevo Testamento. Entonces, y después todos los demás. En cuanto a los evangelios, tampoco Mateo es el primer evangelio que se escribe, aunque esté al principio del canon. El primer evangelio que se escribe es Marcos, ¿verdad? Y luego se escriben Mateo y Lucas, más o menos en el mismo tiempo. Se piensa que Lucas preparó su material en el tiempo en que Pablo estuvo preso. Como fue un acompañante permanente en los últimos tiempos de Pablo, entonces mientras Pablo estaba preso, él se dedicó a hacer sus investigaciones para escribir el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a... esto es con respecto al tiempo de la escritura. Yo hice un pequeño que ya sé que no lo alcanzan a ver, están muy chiquitas, no quería traer papeles y papeles y papeles para escribirlo en letra grande, pero el que quiera fotografiarlo, pues viene y lo fotografía, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que podemos decir. Ahora, ¿qué originó que se escribiera? Pues vamos a decir primero, la reverencia que se tenía a las palabras y dichos de Jesús. Eso hacía que fuera tan importante que se deseara conservar. Otra cosa es que al tratar de conservar los dichos y hechos, entonces se sentía la necesidad de hablar sobre su vida, ¿verdad?, en sí. Entonces, la cronología de la vida de Jesús es otro motivo. Después está la cuestión de que al irse desarrollando el cristianismo, empiezan los distintos pensadores a elucubrar teorías que muchas veces no iban conforme a la Escritura. ¿Cómo se denominan estos pensamientos? Pues se denominan herejías. ¿Por qué? Porque se salen del pensamiento de Jesús, ¿verdad?, de lo que Jesús enseñó. Entonces, en este tiempo pensemos en que todo mundo quería tener una explicación más amplia y clara de lo que era esta fe, y no todos acertaron sobre la verdad escritural y algunos se desviaron. Y el primer movimiento que hace esto es el que se llama
docetista. Esta palabra viene de una palabra griega, dokein, que significa apariencia. Y ellos decían que Jesús no había venido en un cuerpo físico, que era imposible. La idea de un ser divino, ser maltratado por seres humanos, no cabía en la mente de la gente. Entonces nomás parecía humano, pero no era humano, era un ser celestial. Esa es la primer herejía, ¿verdad? Luego viene la marcionista. Marción fue un pensador bastante adelantado. De hecho, es el primero que trata de los temas teológicos fuertes en forma seria, pero él era contrario a todo lo judío en el Nuevo Testamento. Sentía que la ley y la gracia no podían ir juntas, que eso sobraba, que eso no estaba bien. Entonces trató de sacar todo pensamiento judío del Nuevo Testamento. Entonces escogió ciertos libros, escogió casi todas las cartas de Pablo, escogió el Evangelio de Lucas. Mateo no, qué esperanzas, era demasiado judío, ¿verdad? Entonces acomodó, pero ¿cuál es la importancia de Marción? Que Marción vio la importancia, primero que todos, de tener un documento. Fue el primero que trató de compilar y escribir y tener una base que nos sirviera para enseñanza de la fe. Esa es la importancia de Marción, ¿verdad? Ahora vienen otros movimientos como el montanista. El montanista es el último, pero lo voy a mencionar de una vez. El montanista, Montano era un personaje muy original, muy metido en la escritura, pero a veces nos vamos a los extremos. Y él sentía la importancia más que todo del Espíritu Santo. Llegó a ser tal el dominio en él de esa idea que él se sintió el portador del Espíritu Santo. Es más, hasta sintió que él era el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno quiere decir que alguien se va al extremo, se habla de montanismo, ¿verdad? Porque se sale de los límites de lo razonable. Hay otro movimiento, ahorita se me escapa de momento, no es tan importante que lo veamos ahorita, pero quise mencionarlo. ¿Por qué? Porque todo esto da origen, todo esto que iba entrando en el tiempo de que se predica el Evangelio y que todavía no hay una escritura, daba motivo a que pudiera entrar en la enseñanza. Entonces se vio la importancia de revisar y sacar todo aquello que no era escriturario, ¿verdad? Y depurar todo, porque se produjeron muchos escritos, muchos de tipo apocalíptico, muchos que se les empezó a dar el nombre de evangelios. Para conocimientos de ustedes, el libro de Mateo fue el primer escrito al que se le llamó el Evangelio. El Evangelio, Mateo, fue el primero. Ya después se le dio a los demás Evangelio según, pero no se llamaba Evangelio de Mateo, nomás se llamaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque los autores no tenían el ansia moderna de ponerle su nombre, ¿verdad? De que me reconozcan, no. Ellos no lo hacían por interés personal, sino simplemente lo hacían como una necesidad, ¿verdad? Entonces, el que no entraran cosas extrañas, el revisar qué era lo que iba a entrar en el Nuevo Testamento, en estos escritos. Ya les digo, aunque el primero que se escribió fue Marcos, Mateo tiene como referencia a Marcos, porque ya se había escrito, pero también tiene como referencia otros escritos como que fue de referencia oral, que se llamaron los dichos de Jesús, y que muchos eruditos modernos piensan que el autor era Mateo, de los dichos de Jesús. Y también el documento Q, que es un documento que es de reciente descubrimiento, ese no se conocía en la Edad Media ni en la Antigüedad, ¿verdad? Pero que
debe de haberlo tenido Mateo a la vista, y muchos opinan que a lo mejor el documento Q también era original de Mateo. Estos documentos, los dichos de Jesús y el documento Q, creen muchos eruditos que fue lo que dio origen a que se pensara que el Evangelio de Mateo se escribió primero en arameo o en hebreo popular, ¿verdad? Pero los estudiosos más modernos dicen que no, que el original se escribió en griego, que no tiene ninguna apariencia, ninguna pista de que haya sido traducido, porque las traducciones tienen sus marcas, tratan de acomodar a la lengua original y no, se ve que es griego puro. Entonces fue escrito desde el origen en griego. Ahora, todos los evangelios fueron escritos en griego, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque ya era cuando se estaba extendiendo el evangelio, y todos los pueblos que lo recibían hablaban griego. De hecho, esta es una de las razones del cumplimiento del tiempo, que había una lengua universal en que podía ser proclamado el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es una de las razones. Ahora, los evangelios nosotros sabemos que tienen símbolos, ¿verdad? Sabemos que Mateo es el león, que el de Marcos es el buey, que el de Lucas es el hombre y que el de Juan es el águila. Ya habíamos hablado antes de estos símbolos en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Ahora, estos símbolos vienen tanto de las escrituras proféticas. Allá vemos en Ezequiel aquellos seres vivientes que tenían esas caras, esas 4 caras. En Ezequiel uno solo tenía las 4 caras, eran 4, todos tenían las 4 caras. En el Apocalipsis ya vimos que cada ser viviente tenía una cara, ¿verdad? Ya hay una variación. Pero ¿de dónde viene esto? Viene desde el Antiguo Testamento con los banderines, eso lo comentamos también una vez en una clase, que tenían las distintas tribus de Israel, ¿verdad? Cada tribu tenía un estandarte, y los estandartes más importantes eran los estandartes del jefe de cada sección. Cada 3 tribus tenía un jefe, entonces había 4 jefes para cubrir las 12 tribus. Y estos estandartes eran de las tribus. Voy a acercarme para acá. El de Mateo, el de león, era la tribu de Judá. El león siempre vemos en la escritura, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El de Marcos, el buey, era de Efraín. El águila era de Dan, de la tribu de Dan. Y el hombre, ¿verdad?, era de la tribu de Rubén. Me brinqué ahí, de la tribu de Rubén. Entonces, viene del Antiguo Testamento desde el Éxodo, ¿verdad? Y yo estuve pensando, porque luego encuentra uno cuál es el estandarte de cada tribu. Por ejemplo, de Benjamín, que era tremendo el Benjamín, es el lobo, ¿verdad? Pero yo pienso que vienen de la bendición. Eso se me vino a la mente, no lo he checado, pero de la bendición que Jacob le dio a cada tribu cuando iba a morir. Y entonces le definió de alguna manera, lo comparó con un animal o con algo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que una de las tribus tiene el asno, ¿verdad? El burro, el mulo. Entonces, de una que no me acuerdo si es de las tribus del norte, cuál es la que corresponde, pero es de una de las tribus del norte, que le dice como que es un mulo salvaje o un burro salvaje, para hablar de ese hijo de él, ¿verdad? Entonces, creo yo que de ahí vienen el tipo de estandarte que tiene cada tribu. Me voy a poner a revisarlo despacio, eso se me vino de repente, pero no lo investigué. Entonces tenemos los símbolos, ¿verdad?, de cada tribu. Ahora, al representar el tipo de evangelio, o cómo la esencia o lo que trata más, el más importante en cada evangelio, el evangelio recibe un nombre.
Por ejemplo, el de Mateo, ya vimos que el león representa al rey, entonces es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque va a hablar de Jesucristo como el rey de Israel, el rey del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es el evangelio del reino. El de Marcos va a ser el evangelio del siervo sufriente, como le llama Isaías a Jesús, ¿verdad? O al Mesías, el siervo sufriente. Y lo vamos a ver siempre en sus trabajos, en su esfuerzo, ¿verdad? Y para demostrar su tarea. Lucas es el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Lucas nosotros vemos la humanidad de Jesús, muy marcada. Entonces, y vemos el interés en María. ¿Por qué? Porque el hecho de ser hombre Jesús se lo debe a María, ¿verdad? Es el que le da la carne, la encarnación, María, ¿verdad? Entonces es el Hijo del Hombre. En Juan es el Hijo de Dios, la esencia del Evangelio, ¿verdad? Entonces esto en términos generales, las fechas, como les dije, el más reciente fue el de Marcos 70-80 de la era cristiana, luego el de Lucas 80-90, el de Mateo 85-90, más o menos coinciden, el de Juan es el último, entre el 90 y el 100. Ya habíamos visto que el Apocalipsis, los eruditos dicen que por el 95 lo escribió, entre el 95 y el 110, ¿verdad? Porque se pasa hasta el segundo siglo las escrituras, ¿verdad? Entonces eso es con respecto al tiempo. Ahora, el lugar donde se escribió el de Mateo, en Asia Menor. Los eruditos dicen que lo más probable es que se haya escrito en Éfeso, igual que el de Juan, ¿verdad? Recordemos que en Asia Menor era el campo más común de predicación de todos los evangelistas, ¿verdad? Y luego ya pasan a la parte de Europa, pero sobre todo su territorio es Asia Menor, en donde permanece lo que es Judea y Galilea y Samaria, ¿verdad? Entonces, el de Lucas se piensa que puede ser Roma, cuando Pablo estaba preso, o puede ser en Palestina, cuando estuvo los 2 años que estuvo preso en Cesarea, o puede haber sido también en Éfeso. Y el de Juan, claro, es en Éfeso, ¿verdad? Porque toda su vida ya de adulto y de anciano fue en Éfeso, ¿verdad? De hecho, fue el patriarca de Éfeso, Juan, ¿verdad? Entonces ya vimos los nombres del Evangelio: Evangelio del Reino, el Evangelio del Siervo, el Evangelio del Hijo del Hombre y el Evangelio del Hijo de Dios, ¿verdad? Un pequeño resumen de el último y eterno Rey de los judíos sería el de Mateo, porque es el Rey de los judíos, pero el último, ¿verdad? Cuando se cumpliría la promesa hecha a David, que sería el Rey por siempre, ¿verdad? El Rey de Israel por siempre, el Rey eterno, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos es un evangelio de hechos más que de palabras, relata hechos, no se extiende mucho en comentarios, en explicaciones, no, son hechos lo que presenta, por eso dice que es más hechos que palabras, por eso es rapidísimo, es el más corto de todos, ¿verdad? Y en el de Lucas, ¿verdad?, revela el carácter humano de Jesús, su ternura y su amor. Y en el de Juan, el águila representa las alturas sublimes, ¿verdad? Representa a Jesús como el Hijo de Dios, entonces las alturas sublimes y el misterio, ¿verdad? El misterio de la unidad de Jesús con el Padre. Es algo que como ser humano, al mismo tiempo que es Dios, casi no nos los explicamos, pero ese misterio de, a pesar de un cuerpo humano, ser hijo de Dios, es de lo que trata el Evangelio de Juan. Muy bien. Entonces tenemos aquí en los lectores, a veces no consideramos eso y decimos, ¿por qué? ¿Por qué son tan diferentes? Como que alguien se equivocó o como que alguno dijo mentiras. No,
es que cuando nosotros escribimos tenemos que escribir pensando en nuestros lectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo escribo una clase para las personas de la colonia obrerista donde estuve teniendo un estudio cuando era pastora de Jesús es el Camino, no va a ser las mismas palabras que, por ejemplo, use para ustedes. ¿Por qué? Porque la preparación de las personas tiene mucho que ver con el lenguaje que uno usa y con las figuras del lenguaje que usa, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver cómo se escribieron los evangelios. Mateo tenía en vista al pueblo judío, por eso su importancia de representar a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras, el Rey de Israel, y que cumplía con todo lo que el Antiguo Testamento pedía de su Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso tiene ese tipo de escritura, mucha mención del Antiguo Testamento. Ahora, el de Marcos está escrito para gentiles, pero para gentiles especiales. Y muchos eruditos dicen que está escrito para los romanos. ¿Por qué? Porque el romano, aunque era culto, no era un pensador de excelencia como era el griego, sino que a él le gustaban las cosas ya. Él era de acción. Entonces, por eso se dice que Marcos escribió para romanos, ¿verdad? Porque ellos no se detenían en conceptos muy profundos. Si quería interesar a ese público, tenía que ser rápido. Además, representa también el carácter de Pedro. Recordemos que el Evangelio de Marcos son las enseñanzas de Pedro pasadas por escrito, ¿verdad? Y luego tenemos el Evangelio de Juan, ¿verdad? El de Lucas. Lucas sabemos que era de origen griego, de cultura griega, y él escribió para griegos. Por eso, todas las palabras o todos los términos que se referían a cuestiones judías, los traduce. Dice, por ejemplo, a ti te digo, niña, levántate, ¿verdad? Lo traduce, ¿verdad? Que el hebreo lo traduce. ¿Por qué? Porque no entenderían los griegos, no entenderían la palabra hebrea, las palabras hebreas, entonces traduce las palabras, ¿verdad? Talita kumi, que es en hebreo, ¿verdad? Entonces lo traduce. Entonces, de ahí nos damos cuenta que está escribiendo para griegos en especial, cualquiera que hable griego, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan, que también está escrito en griego, pues ese como es muy tardío, entonces ya es para toda la cristiandad, ¿verdad? Porque ya se había extendido, ya acabó el primer siglo, él está escribiendo al final del primer siglo, ya todos son de habla griega, y aunque la lengua romana era también muy hablada, pero no todos los pueblos hablaban latín, ¿verdad? Pero todos hablaban griego. Sí. Me surge la duda. ¿Tenían un escribiente al que le dictaban lo que estaban diciendo o ellos mismos escribían? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, eso nos da la explicación de por qué Marcos escribe el Evangelio de Pedro. Se supone que debía de llamarse de Pedro. ¿Por qué? Porque fue la enseñanza de Pedro. Pero no es Pedro el que lo escribe, es Marcos, ¿verdad? Es su discípulo, fue su acompañante permanente. Sabemos que Marcos anduvo también con Pablo, pero la mayor parte de su ministerio fue con Pedro. Por eso él pasa por escrito toda la enseñanza de Pedro. Me surge también la duda porque, estábamos hablando que algunos de los que están escribiendo pues eran pescadores. Sí. Y no necesariamente habían acudido a la escuela. Todo judío, el dicho de la Escritura de que no eran hombres de letras nos lleva a una conclusión errónea de pensar que eran iletrados. Ningún judío era iletrado. Todos los judíos tenían que leer hebreo, puesto que era obligación leer la Escritura y pararse delante de la congregación y leer. Todos sabían hebreo. Ahora recordemos el dominio griego.
el dominio griego fue contundente. Entonces tenían forzosamente que hablar griego todos. Nosotros pensamos que eran pueblos, ¿qué les diré? Iletrados y que rústicos, pero dentro de su rusticidad hablaban más idiomas que nosotros. Y el dominio griego duró mucho tiempo. Recordemos que Alejandro conquistó Palestina y hasta la India en el año 400 antes de Jesucristo. 400. Y los romanos vienen a conquistar, pues en los últimos años, vamos a decir, al final de la era anterior, antes de la era cristiana, en los últimos años, para cuando está Herodes, es cuando empiezan los romanos, Herodes el Grande. Entonces tenía poco tiempo la lengua latina de estar en medio de ellos, pero la griega tenía mucho tiempo, pero entonces hablaban griego, ¿verdad? No el griego clásico, sino el griego conocido como koiné, que era el griego popular. Por ejemplo, nosotros nos entendemos muy bien con toda la gente, ¿verdad? En español, y aún hasta los que son de otra región, pues hay palabras muy regionalistas que no las entendemos, ¿verdad? Pero nos entendemos bien en un lenguaje común. Claro que si empezamos a hablar en un lenguaje más elevado, pues como dijo una tía de mis nietas, palabras de domingo, la niña me saca palabras de domingo, ¿verdad? O sea, de las que no usamos todos los días. Pero el griego que ellos usaban, el griego koiné, era un griego común desde hacía muchos años, ¿verdad? Esa es la razón de que escribieran, que supieran el griego, ¿verdad? Igual que el arameo, que era la lengua común y normal de ellos, nativa de ellos. Muy bien, vamos a hablar ya más sobre, los documentos que tenían presentes. Marcos escribe por sí, ya estaban los dichos de Jesús circulando, ya estaba el documento Q circulando cuando escribe Marcos. Cuando escribe Mateo y Lucas, ellos tienen los documentos anteriores y el Evangelio de Marcos presente. Por eso Mateo no lo sigue con mucha exactitud, pero Lucas sí lo sigue con mucha exactitud el Evangelio de Marcos. Y para Juan conocía todos los evangelios, ya circulaban, pero Juan no los toma tanto en cuenta porque no toma en cuenta la cronología. Él escribe por temas. Juan escribe por temas, entonces no hay un orden cronológico en el Evangelio de Juan, pero se nota que conocía los otros evangelios, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a Mateo. Lo primero que podemos decir de Mateo, pues el autor, ¿verdad? Como les dije, no está firmado, pero por el contenido del libro se da cuenta de que es Mateo el autor, ¿verdad? Mateo, nosotros sabemos por la misma escritura que era de la familia más importante entre las tribus. Mateo o Leví, ¿se acuerdan que se le llama también Leví? Bueno, el que llevaba el nombre de Leví era de la tribu de Leví, ¿verdad? Alguna variación del nombre, pero llevaban el nombre, ¿verdad? Hasta la actualidad. Entonces era de una familia muy importante. Por ser de una familia tan importante, también por eso era despreciado. ¿Cómo tú, siendo de la familia importante, te dejas pagar por romanos? Porque era un empleado romano. ¿Por qué qué es la palabra que nos da la razón de que era empleado romano? Era publicano. Y los publicanos eran los que cobraban los impuestos para Roma. Era un empleo del romano. Entonces, era la razón de ser tan despreciado Mateo, ¿verdad? Y de que Jesús lo llamara precisamente siendo de los despreciados del pueblo, ¿verdad? Otra cosa que podemos decir de Mateo es que era de los de mediana edad. Sabemos que entre los mayores estaba Pedro, pero él era de los de mediana edad.
dentro del cuerpo apostólico. El más joven, ya sabemos que era Juan, era un muchacho apenas cuando está con Jesús, ¿verdad? Por eso era tan apreciado y tan querido por Jesús, porque era un jovencito, ¿verdad? Era el niño que acompañaba al grupo, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir acerca de Mateo? El propósito, vamos a hablar. Mateo se propone, cuando escribe el Evangelio, romper esa, vamos a decir, incoherencia que hay entre la ley y la gracia, ¿verdad? No hay tal ruptura, dice Mateo, sino que Jesús es el cumplimiento, es el fin de la revelación que viene desde el Antiguo Testamento. Jesús no viene a destruir ni la ley ni los profetas como propósito, sino que Él es el fin de la ley y Él es el cumplimiento de las profecías. Entonces no hay una ruptura ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino es la continuación de la revelación de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante en el propósito del libro. Otra cosa importante es que de todo lo que él tenía de conocimiento lo unificó, tanto los dichos de Jesús, el documento Q, como su propia experiencia con Jesús. Lo unificó de tal manera, y ese es el otro propósito, de que lo hiló de una manera tan buena, tan perfecta, que llegó a ser la primacía de los evangelios, vamos a decir de alguna manera, al grado que con el tiempo se colocó el primer lugar en el canon. Ahora, otra cosa muy importante es que el valor, supo resaltar el valor religioso, no nada más los hechos como hechos históricos, sino el valor religioso que cada hecho de Jesús tenía. Eso fue muy importante en el libro de Mateo, ¿verdad? Esa intuición, sabemos que con los escritores estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Guiándolos, pero la personalidad de cada quien se cuela, se siente, se va, y él tuvo esa intuición de resaltar siempre los valores religiosos. Ahora, otra cosa que podemos decir, ¿verdad?, es que sintió la necesidad de preservar todo aquello que Jesús había dicho, había vivido, había hecho, había enseñado, porque estaba llegando el final de sus tiempos, ya todos eran viejos, iban a morir. ¿Y quién iba? Se estaba escribiendo tontería y media acerca de Jesús. ¿Y quién iba a saber distinguir la verdad de lo que no era verdad? Entonces era necesario ponerlo por escrito, ¿verdad? Entonces la necesidad de que hubiera documentos fidedignos que hablaran precisamente de estas cosas, ¿verdad? Es otro de los propósitos del libro. Y también el hecho de escribirlo y preservar es también un material de enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñar a las generaciones futuras? Como estamos siendo enseñados nosotros a través de eso que se escribió, ¿verdad? ¿Cómo enseñar? Entonces ya no nada más se preservaba, sino también era un material de enseñanza para las generaciones futuras cuando ellos ya no estuvieran, ¿verdad? Ahora, la última cosa, ¿qué tipo de escrito eran los evangelios? Muchas veces nos resentimos de que tenemos muchas dudas, hay cosas que no sabemos, ¿por qué no lo escribieron? Y es que los evangelios no eran crónicas. Una crónica te dice todo lo que pasó, como cuando tenemos una conferencia, a ver el cronista que diga lo que pasó. No eran crónicas. No se trataba de escribir datos precisos de lo que había sucedido, ¿verdad?, sino ilustrar los puntos principales más importantes, o sea, son relatos escogidos de toda la cantidad de cosas que hizo Jesús. Se escogieron lo que era más importante para dar la personalidad de Jesús, la enseñanza de Jesús y la enseñanza a los demás. O sea, por eso
no es una crónica, sino son relatos escogidos. ¿Sí, hermano? Sí, y también si uno pone los 4 evangelios, vienen a complementarse sí, unos con otros. Sí. Y se puede decir que hay una cronología, sí. ¿no? Está el complemento. Sí, los 3 primeros son cronológicos, a propósito de lo que menciona la hermana Delia. El Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas siguen el orden cronológico de la vida de Jesús. Por eso se les llama sinópticos, o sea, desde una misma óptica, desde un mismo punto de vista. En diferencia del de Juan, que como ya les dije no es cronológico, sino escribe por temas. ¿Cuáles son los temas? Juan les llama las señales, ni siquiera le llama los milagros de Jesús, las señales. Y hizo Jesús esta señal y toma un tema, ¿verdad? O sea, junta a veces momentos en distintos momentos de la vida de Jesús y los junta en un solo tema para ilustrar algo especial, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir? Podemos hacer observaciones acerca de Mateo, o podemos decir más amplio, de los evangelios en comparación con el Antiguo Testamento. En los evangelios tenemos que el pueblo salvado es una comunidad más amplia que la comunidad del Antiguo Testamento, que era un solo pueblo. Aquí la comunidad salvada son todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos una comunidad más amplia. Y también Cristo promulga una ley que sobrepasa la ley antigua. La ley antigua era restringida, tenía principios restringidos. En cambio, la ley de Jesús es la ley de la gracia, la ley del amor, la ley que es mucho más amplia que la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso sobrepasa tanto lo que cubre el Antiguo Testamento como la bondad de esa ley de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento se dio para preservar un pueblo dentro de ciertas medidas. Recordemos que todos los pueblos eran politeístas. Entonces a Dios le interesaba formar un pueblo monoteísta con ciertos principios éticos y morales. Y eso era la importancia. ¿Por qué? Porque de ahí tenía que sacar a su escogido, a su Mesías, al Cristo, ¿verdad? Por eso la importancia de preservar un pueblo con características principales. Y ese era el propósito de la ley. La misma palabra ley lo dice, era el gobierno del pueblo, ¿eh? Pero gobierno del pueblo no lo es todo, era cómo se condujera el pueblo, ¿verdad? Entonces eso era lo importante del Antiguo Testamento. Ya cuando viene Jesús, ya viene a mostrarnos con más claridad lo que es Dios. Por eso yo les digo y les insisto siempre que todo lo que podemos conocer de Dios es a través de Jesucristo. Él nos da la imagen más completa y perfecta de Dios que podemos tener, ¿verdad? Porque un ser celestial es imposible que quepa en una mente humana, pero lo más que podemos conocer nos los da Jesucristo. Sí, hermana. O sea, para eso también tenemos la ley, para saber que realmente somos falibles todos. Entonces ninguna persona puede cumplir la ley, y por eso Jesucristo sí la vino a cumplir, porque Él venía de Dios. Recordemos que, como les dije, la ley es un camino que nos marca Dios para ser como Él. Pero ¿quién puede ser como Dios? ¿Verdad? Por eso nadie podía cumplir la ley. Pero unos cumplirán una parte, otros otra, pero les sirve de guía. Les sirve de guía para poder ser un pueblo como yo lo quiero, ¿verdad? No se puede ser perfecto como Dios, pero cuando menos tenemos una imagen más completa que lo que tienen los otros pueblos, ¿verdad? Otra cosa que podemos decir, que demuestra, ¿verdad?, que el principio
de principio a fin, que la ruptura temporal entre el judaísmo y el cristianismo, que a pesar de esa apariencia de ruptura hay una continuidad divina. Esto ya lo comentamos, ¿verdad? No hay una tal ruptura, sino hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque todo lo que el Antiguo Testamento expresa y proclama se viene a cumplir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya vimos todas las profecías del día del Señor, cómo se cumplen en Apocalipsis y se van a cumplir en el anuncio de Apocalipsis y se van a cumplir cuando llegue el tiempo del fin, ¿verdad? Ya vimos cómo el anuncio de un Mesías se cumplió en Jesucristo. O sea, no hay ruptura real, sino hay una continuidad divina entre uno y otro, ¿verdad? Y la resultante pues es Jesucristo. Ahora vamos a ver la secuencia. Ya dijimos que el libro de Mateo es el evangelio del reino de Jesús como rey de Israel. Entonces, como una del estudio del libro, vamos a ver las distintas partes del libro de Mateo con referencia a que es el libro del reino. Y entonces vamos a ver, lo primero que vamos a tener, ¿verdad?, es la genealogía del rey y su nacimiento. Por eso Mateo empieza diciendo, hijo de Abraham, hijo de David. Es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque es judío, porque es del pueblo de Dios, descendiente de Abraham, y es el rey prometido a David, ¿verdad? Por eso empieza con eso Mateo, ¿verdad? Nos da la genealogía para seguridad. Todo esto, como ustedes se dan cuenta, es hablado a un pueblo que conoce estas cosas, que es el pueblo judío que conoce a la perfección el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el nacimiento, la genealogía y el nacimiento, y luego el homenaje de los gentiles al rey de Israel. ¿Recuerdan la venida de los sabios de Oriente? Al rey que ha nacido, ¿verdad? Al rey de Israel que ha nacido. Ese fue el enojo de Herodes, ¿verdad? Enseguida, después del homenaje de los gentiles al rey de Israel, viene la protección y preservación del rey, que es el ataque de Herodes a tratar de matar a Jesús, ¿verdad? Es la siguiente parte. Luego lo tengo aquí con los versículos, pero ya lo veremos en su momento, ¿verdad? Los versículos que comprende. Dedicación y unción del rey, cuando es llevado al templo y es ungido, se le da el nombre que el ángel dijo que se le diera, Jesús, ¿verdad? Que significa Salvador, ¿verdad? Entonces es la unción. Y luego, y también implica su bautizo, cuando es dedicado ya al ministerio del Señor, ¿verdad? Después viene la gran tentación, o sea, la gran prueba, cuando es llevado al desierto. El rey tiene que ser probado que si es realmente capaz de la misión que va a llevar. Luego vienen los principios del reino, que es el Sermón del Monte. Este reino tiene sus principios por los que se basa, y todo lo que nos habla en el Sermón del Monte son los principios éticos y morales del reino de Dios. Luego vienen las obras de poder que acreditan su autenticidad, o sea, todos los milagros que él hace, ¿verdad? Demuestran que tiene un poder especial que no cualquiera tiene, ¿verdad? Que acreditan su autenticidad como el Mesías. Y luego tenemos también ahí en ese mismo punto el rechazo. Y después del rechazo, una nueva condición que va a prevalecer cuando Él vuelva al cielo y hasta que vuelva otra vez, ¿verdad? Que es la última parte ya de las enseñanzas del reino, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? Después el rechazo, pero bueno, esta nueva condición. Y luego el pueblo elegido es puesto de lado porque no recibió a su rey
cuando llegó de acuerdo con sus propias escrituras. O sea, es el momento en que, como dice Pablo, que la rama original es desgajada y injertada ahí la rama silvestre, que es en los pueblos gentiles, ¿verdad? Es la última parte. Y luego ya viene, ¿verdad?, la segunda venida en los capítulos 24 y 25, y luego su muerte, su resurrección y la gran comisión dada a los discípulos. De esa manera nosotros podemos visualizar cómo en la mente de Mateo siempre estuvo la idea del reino presente, ¿verdad? Y Jesús como rey de Israel. Eso podemos decir que es, quizá la pastora nos pueda dar alguna otra cosa importante acerca del Evangelio de Mateo, o alguno de ustedes que quieran comentar algo, pero en rasgos amplios esto sería de lo que vamos a tratar, y es importante verlo porque ya tenemos una idea en mente de lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, Katy. Aquí nada más cabe destacar que la Biblia es un libro muy armónico, vaya, porque cuando Moisés le dice, déjame ver tu gloria, ¿verdad? Era precisamente toda la bondad de Dios. O sea, siempre Dios estuvo cuidando su pueblo, ayudándolo, salvándolo, ¿verdad? Y luego cuando viene el Mesías, Jesucristo, hace lo mismo. O sea, siempre está Dios amándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Sí, miren, una cosa que podemos tratar es la idea que tenemos de Dios según el tiempo de revelación. Y recordemos que antes de la salida de Egipto, el Dios de Israel era un Dios trascendente, era un Dios que estaba lejos. En el tiempo de Abraham estaba cerca, era el amigo íntimo de Abraham, pero después del tiempo de Abraham era un Dios lejano, ¿verdad? Que se conocía, pero no lo sentían cerca. Es el Dios trascendente. Y luego en Jesucristo nosotros tenemos el Dios presente, ¿verdad? Dios, por eso Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Porque Dios mismo estaba en medio de nosotros, poniendo su tienda, su tabernáculo en medio de nosotros, porque de alguna manera Jesucristo era ese tabernáculo de Dios. Y luego, cuando Jesucristo se va, y dice que es importante que Él se vaya, porque si no, no vendría el otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces tenemos el Dios inmanente, o sea, el Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces todo eso es también una secuencia de revelación, porque en el Antiguo Testamento ese Dios inmanente nada más llegaba a ciertas personas. ¿A quién? A los profetas, o alguno que de repente Dios necesitaba, como fue el caso de Saúl, que de repente tuvo el Espíritu Santo y que se quedó, como dicho, Saúl entre los profetas, ¿verdad? Cuando no era de la clase de los profetas, porque era necesario para Dios tener a alguien por medio de quien comunicarse. Pero ya en el tiempo de Jesús, después de la venida de Jesús, a todos los salvados les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque el Espíritu venía a nosotros, a habitar en nosotros. Esa es una gran diferencia entre el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Por eso, para nosotros debe ser más fácil seguir los principios de Dios, puesto que tenemos la dirección del Espíritu Santo en nosotros, que nos dice, por allí no, vete por aquí. Esto es lo que te enseñé, recuérdalo. Y que claro, cuando nos equivocamos, ahí estamos con el cargo de conciencia de que no hicimos lo que debíamos de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí, Aaron? Según la revelación bíblica, estoy entendiendo que en el principio del hombre, también la relación de Dios era inmanente. Sí. O sea, en el Edén. En el Edén era el Dios presente con ellos. Y el hombre
se alejó, porque pudiera decir, ¿no? La pregunta que pudiera inmediatamente, espontáneamente emerger sobre nosotros es, ¿y por qué Dios fue lejano un tiempo y después cercano y después inmanente? Pero si vemos cuando en la revelación que Dios nos concede a través de su palabra, dice que en el inicio sí había inmanencia, ¿no? Había una comunión íntima, directa, y nosotros decidimos retirarnos, no Dios, y Dios restableció la comunión. Sí, recordemos que el pecado y Dios no pueden coincidir. Entonces, Dios se trataba con los primeros padres, con Adán y Eva, como su familia, trataba, iba, los visitaba, platicaba con ellos, pero el pecado viene a ser esta ruptura, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que ser sacados del huerto, de la presencia de Dios, para vivir en la tierra, pero separados de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una ruptura, porque ahí ya hubo, ¿qué vamos a decir? No se puede hablar de pleito, sino como un rompimiento. Es un rompimiento entre Dios y el hombre. Entonces, por eso no puede ya estar en presencia del hombre. Pablo habla de que somos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque sí, había ahí la ira de Dios por el pecado. Entonces, el quitar la ira con el perdón del pecado, con la restauración que hace con la justificación Dios en nosotros y la regeneración, entonces estamos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios a causa de la ira de Dios, pero ahora con Jesucristo y el trabajo que Dios hace en nosotros y el que hace el Espíritu Santo, somos reconciliados con Dios. Por eso dice también la Escritura que debemos de estar siempre gozosos. Oye, tener el favor de Dios con nosotros. Que por eso dice que estemos siempre gozosos, que no puede haber gente más gozosa que el cristiano. ¿Por qué? Porque tiene el beneplácito de Dios con él. Ya no hay la ira de Dios, ya no hay el temor de Dios, sino que somos reconciliados con Dios. Y todo esto lo vemos en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio nos los enseña. Y claro, el entender los Evangelios es lo que Pablo hace. Por eso a Pablo se le llama el eclesiólogo, el que enseña a la iglesia. ¿Por qué? Porque los principios los podemos leer, saber, pero no entenderlos bien. Entonces Pablo se encarga de aclararnos todos esos principios y decirnos por dónde va la cosa, ¿verdad? Entonces él es el eclesiólogo. ¿Sí, Aaron? Hablando del deseo de Dios por estar cerca de nosotros, me gusta mucho cuando dice la palabra de Dios, dice que no os contristéis al Espíritu Santo. O sea, a Dios le duele mucho, o sea, romper la comunión. O sea, que a veces a lo mejor no interpretamos bien ese pasaje, pero es doloroso, y muchas veces Pablo también escribe y dice, o celo, o sea, porque los desposé con una esposa. Entonces el deseo de Dios de estar como en el inicio, ¿no? Esa comunión cercana, esa inmanencia. Y dice también la palabra que nos anhela, no nada más nos aprecia, nos quiere, nos anhela. O sea, es algo muy especial que nosotros estemos bien con Dios. Él desea que vengamos otra vez a Él y que permanezcamos en Él, ¿verdad? Pues esto es más o menos la esencia de los evangelios y lo que en el libro de Mateo vamos a estudiar. Ya la clase próxima empezaremos el estudio serio, real del libro de Mateo, y creo que si no hay más preguntas, pues damos por terminada nuestra clase de hoy.